La inexorable historia de la cruz necesita ser más ampliamente difundida entre las criaturas de Dios. No solamente para beneficio de aquellos que viven en este planeta, pero para beneficio de todo el universo. Jesús en el cielo asumió la identidad de un ángel, Miguel. Volviéndose hombre, retuvo por siempre su humanidad. Subiendo al cielo, de ella no se despojó. De manera que, en 3 momentos distintos, Jesús abrió mano de cosas que le eran muy importantes. En esta oportunidad, nosotros vamos a estudiar un poco más sobre los 3 sacrificios de Cristo. Esta conferencia fue realizada en Cristalina, Goiás, Brasil, donde en el mes de diciembre de 2017 se realizó un congreso, cuyo tema general fue la reivindicación del carácter de Dios en la última generación, los 144,000. Mi nombre es Silberino Kiel, soy fundador del IAG. Buenas noches y feliz sábado a todos. Bueno, en estos días que vamos a pasar estudiando aquí, el tema general que vamos a estudiar es la reivindicación del carácter de Dios en la última generación. Yo creo que, por más superficiales que seamos en observar todo lo que ha pasado a nuestro alrededor, va a quedar bien claro que no debemos esperar la venida de Jesús para mucho tiempo más. Y en estos días, nosotros, como pueblo que vive antes de la segunda venida de Jesús, tenemos una obra muy especial a desarrollar. En realidad, nuestra obra es comparada a la obra de Juan Bautista, a la obra de Elías, hombres que hicieron la diferencia en sus días. Y Dios espera que en estos días en que vivimos, en los últimos días, también hagamos la diferencia. Apocalipsis 6:17 dice, porque viene el gran día de su ira. ¿Y quién podrá subsistir? Dios espera que en estos últimos días aparezcan personas que puedan subsistir cuando Él salga del santuario celestial y deje de interceder por la raza humana. Que ellos puedan, por el poder del Espíritu Santo, permanecer fieles en este periodo en que el hombre no va a disfrutar de intercesión. Vamos a abordar varios asuntos, varios temas, pero ellos van a estar todos conectados. Pero hoy me gustaría estudiar un poco sobre la actitud de Jesús para con sus criaturas. Y sería importante realmente que todos entendiéramos el asunto que va a ser expuesto hoy para facilitar la comprensión de los temas que van a desarrollarse. Entonces creo que todos escucharon, fue anunciado que los 3 sacrificios de Jesús sería el tema. Y alguien puede preguntar, ¿pero Jesús hizo solamente un sacrificio? Una única vez fue sacrificado a nuestro favor. Y es realidad. Pero existieron por lo menos 2 momentos distintos en que Él abrió mano de cosas muy importantes por causa de sus criaturas. No en lo que dice respecto solamente al hombre, pero a todo el universo celestial. Hoy vamos, por la gracia de Dios, percibir que el amor de Cristo realmente no puede ser comprendido. Y me gustaría que todos me acompañaran con mucha atención, con paciencia. Pueden abrir la Biblia en Efesios capítulo 3. Este asunto para tener una buena comprensión, ¿ok? Porque de pronto si nosotros nos distraímos un poquito, podemos tener una comprensión equivocada y terminar por entender lo que no quise yo decir, lo que yo no dije. Miren Efesios capítulo 3, verso 18. Efesios 3, 18. Seáis plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento.
La Biblia dice que el amor de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Si sobrepasa todo entendimiento, es porque el hombre no tiene condiciones de comprender en su plenitud, porque sobrepasa nuestro entendimiento, se desborda para más allá de la línea en la cual podemos comprender, de lo que podemos entender. Este es el amor de Cristo. Y lo que vamos a estudiar en esta noche sería, en realidad, expandir un poco más ese verso. Con este pensamiento, intentar entender el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a avanzar, vamos a ver muchos versos. Yo traje estos libros, pero son pequeños párrafos. No se preocupen que no voy a leer todos. Son pequeños párrafos porque es importante, como soldados de Cristo, estarmos armados. Un militar no va a la calle sin llevar su arma. Entonces, como cristianos, también debemos estar bien armados con la palabra. Entonces vamos a avanzar. Miren conmigo 1 de Timoteo. Primera carta a Timoteo. Capítulo 1, verso 17 dice lo siguiente. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible, y Dios único, sean la honra, la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces el texto dice que Dios es inmortal e invisible. Él es inmortal porque es eterno. Es inmortal porque es eterno. Y es invisible ¿por qué? ¿Por qué es invisible? ¿Por qué es invisible? Miren el capítulo 6 del mismo libro, verso 16, y vamos a ver por qué Dios es invisible. 1 Timoteo 6, 16. El único que tiene inmortalidad, que habita ¿en dónde? En luz inaccesible. ¿Qué es un lugar inaccesible? Un lugar donde no se puede tener acceso. Y me gustaría ahora ir más allá. No solamente el hombre es una criatura. Los ángeles son ¿qué? Criaturas. Lucifer fue ¿qué? Criatura. Más allá de la divinidad, todo el restante son criaturas. Entonces, aún los ángeles no pueden ver a Dios. Los textos que dicen que los ángeles conversan con Dios y otros lugares dicen que con el Señor, Dios o el Señor allí es Jesús. Pero Dios vive en luz inaccesible, vive en estado de inaccesibilidad. ¿Ok? Como me gusta presentar razón escriturística para declaraciones de este tipo, me gustaría leer para ustedes una evidencia de esto que estoy hablando, que ni los ángeles ven al Dios Padre. Primeros Escritos, página 149, dice lo siguiente. Vi al amable Jesús y contemplé una expresión de simpatía y tristeza en su semblante. Luego lo vi acercarse a la deslumbradora luz que envolvía al Padre. El ángel que me acompañaba dijo, está en íntimo coloquio con su Padre. La ansiedad de los ángeles parecía muy viva mientras Jesús estaba conversando con el Padre. 3 veces quedó envuelto por la esplendente luz que rodeaba al Padre. Esta misma cita en el mismo libro, en la página 126, dice así. 3 veces quedó envuelto por la esplendente luz que rodeaba al Padre. La tercera vez salió de junto al Padre y fue posible ver su persona. Cuando Elena de White dice que entonces fue posible ver, ¿fue posible a quién? A ella y a los ángeles. ¿Con quién estaba? Entonces, mientras Jesús estaba en medio de esta luz, los ángeles tampoco podían ver a Jesús. Si ellos no veían a Jesús, luego ¿a quién más no veían? No veían a Dios.
Y Jesús, en realidad, en algún momento vivía también en ese mismo estado de inaccesibilidad. Patriarcas y Profetas, la página 14 dice así: el Hijo de Dios compartió el trono del Padre, y la gloria del Ser Eterno, que existía por sí mismo, cubrió a ambos, el Padre y también el Hijo. Entonces la gloria que oculta a la persona de Dios, ocultaba entonces a la persona de quién también, de Jesús, del Hijo. Los ángeles más elevados se regocijaron en la luz que de la presencia de la deidad caía sobre ellos. Entonces, hermanos, Dios y Jesús vivían ¿en cuál condición? En estado de inaccesibilidad, en luz inaccesible. Dios permaneció viviendo en ese estado y vive hasta hoy, y nadie nunca lo ha visto. En el momento en que Jesús fue a hablar con Dios, la luz que estaba alrededor del Padre lo ocultó al punto de que los ángeles no veían más ni a Jesús ni a Dios, mientras que Jesús no se retiró de esta luz. Pero en algún momento, y nosotros vamos a saber por qué, y ahí entra el primero escalón descendente de la humillación de la experiencia de Jesús. Él decidió habitar con los ángeles y como un ángel. Miren lo que dice Colosenses. Todos están allá, Colosenses 1, verso 15 dice así: Él, refiriéndose a Jesús, es la imagen del Dios invisible. Entonces, ¿quién es la imagen del Dios invisible? Jesús. Jesús es la parte visible de Dios. Es como si fuera la extensión. ¿Los ángeles ven a Dios? No. Pero ellos ven a Dios en la persona de ¿quién? En la persona de Jesús. Juan 1:18 dice así: Dios nunca fue visto por nadie. Su Hijo unigénito, que vive en su seno, este lo reveló. Entonces, nosotros no sabemos cuándo, pero Jesús en el cielo un día asumió la identidad de un ángel. Cuando se habla en la naturaleza humana de Jesús hoy, las personas quedan un poco agitadas, pero lo interesante es que ya en este periodo, en el cielo, eras eternas antes y no se sabe cuándo. La realidad es que sabemos que Jesús es tan preexistente como Dios. Y la hermana White dice en el libro Evangelismo que en Cristo hay vida original. También dice en el deseado. Pero en algún momento Jesús veló su gloria como Dios y pasó a vivir como un ángel. Como un ángel. Y es eso que vamos a ver ahora en este momento. Patriarcas y Profetas en la página 16. Miren esta cita. La envidia de Lúcifer, sus tergiversaciones y sus pretensiones de igualdad con Cristo habían hecho absolutamente necesaria una declaración, y miren qué palabra clave en este texto. La actitud de Lúcifer en contra de Miguel, que era Jesús, que asumió esta identidad de Miguel, pero sabemos, todos que somos adventistas sabemos que Miguel en realidad es Cristo. Pero eso hizo que fuera necesaria una declaración categórica acerca de la verdadera posición que ocupaba el Hijo de Dios. Entonces fue necesario existir ¿qué? Una declaración de la verdadera posición del Hijo de Dios. Sigamos en la página 14. El Rey del Universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante Él, a fin de que en su presencia pudiera manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo. Iba a presentar la verdadera posición de ¿quién? De su Hijo. Y dar a conocer cuál era la relación que este Hijo tenía
para con todos los seres creados. Todos están consiguiendo comprender bien la lectura. Entonces Dios hizo un gran concilio en el cielo, donde reunió todas las huestes celestiales, y en este concilio iba a revelar la verdadera posición de ¿quién? De Miguel. Si él iba a revelar la verdadera posición de Miguel, es que hasta entonces ella no era ¿qué? Obvio que no era revelada. Iba a mostrar también cuál es la relación de él para con todas las criaturas. Siguiendo la lectura dice: ante los habitantes del cielo reunidos, el rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios, y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Entonces todas las criaturas de Dios en realidad fueron creadas ¿por quién? Por Jesús. Es lo que dice el texto. Colosenses 1:16 también dice, ¿no? En Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Hebreos 1:10 dice lo mismo, que Jesús creó todas las cosas. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a Él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y también en la creación de sus habitantes. Los ángeles reconocieron con mucho gozo la supremacía de Cristo y prostrándose ante Él, le rendieron su amor y adoración. Entonces, cuando ellos escucharon la información de que en realidad ellos habían sido creados ¿por quién? Por Miguel. ¿Y Miguel quién era? Miguel era el arcángel. En realidad, Miguel no era el único arcángel. Hijos e hijas de Dios, en la página 295, en el último párrafo dice, ángeles y arcángeles se maravillaron en el desarrollo del plano de la redención. Entonces Jesús era uno de los arcángeles que había en el cielo. Los ángeles vivían allí con Jesús. Tenían actividades parecidas. Lucifer no era un ángel protector de la gloria de Dios. Miguel también era un ángel protector de la gloria de Dios. Vamos a ver mañana en el conflicto cósmico que surgió en el cielo. Lucifer dijo, pero ¿son sus vestiduras más brillantes que las mías? O sea, ¿él tiene más poder que yo? Ejercemos muchas de las mismas funciones. Entonces los ángeles quedaron en realidad sorprendidos cuando supieron que Miguel, aquel ángel que vivía como uno de ellos y con ellos, en realidad era Dios, esencialmente Dios. Y eso hizo con que ellos extravasaran con alabanza y adoración a Dios su amor. Y ahora, ¿por qué Jesús en algún momento decidió asumir la identidad de un ángel y vivir con y como un ángel? Dice Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 293. Dios y Cristo sabían desde el principio de la apostasía de Satanás y de la caída de Adán por el poder engañador del apóstata. Entonces, desde el principio, Dios y Cristo sabían que Satanás se iba a apostatar en el cielo y que Adán y Eva también se iban a rebelar en la tierra. El propósito del plan de salvación era redimir la raza caída, darle otra oportunidad. Miren, esta parte ahora es clave. Cristo fue designado en la eternidad. Cristo fue designado como mediador desde la creación de Dios. Antes de que fuera hecho el mundo, se dispuso que la divinidad de Cristo estuviera revestida de humanidad.
Entonces, muy lejos en la eternidad, hubo un concilio y allá fue decidido que Jesús, en un futuro muy lejos, iba a descender en el escalón de humillación hasta volverse hombre. Pero para que pudiera ganar, obtener la confianza de los ángeles en el cielo, aún en el cielo, Él comenzó su humillación. Él dejó de habitar en circunstancias de... Él vivía en circunstancias de inaccesibilidad para volverse accesible. Si Dios es un Dios inaccesible, ¿Él puede ser personal? Obvio que no. No se tenía acceso a Dios, pero a través de Jesús, Él sería accesible. Y cuando los ángeles entonces descubren que aquel que estaba viviendo con ellos, como un ángel, con forma de un ángel, semejante a los propios ángeles, en realidad era esencialmente Dios, eso hizo con que los ángeles desbordaran de alegría y de amor aún más grandes por Cristo. Y aún Lúcifer se curvó. Miren Patriarcas y Profetas, página 14. Lucifer se postró con ellos cuando fue revelado que Miguel era Dios. Lúcifer se curvó con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. La verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y envidia. Mientras melodiosos acentos se elevaban himnos de alabanza cantados por miles de alegres voces, el espíritu del mal parecía vencido. Indecible amor conmovía su ser entero. Al igual que los inmaculados adoradores, su alma se llenó de amor hacia el Padre y el Hijo. Entonces, cuando fue revelado allí a los ángeles la real identidad de Miguel, el texto dice que aún Lúcifer, aunque con relutancia, se postró y terminó que fue envuelto por toda la conmoción de alegría que estaba en el corazón de todos los seres celestiales. Aquel que siempre estuvo allí con ellos no era nada más o menos que su Creador. Era sencillamente el que en otro momento vivía en estado de inaccesibilidad, pero ahora vivía cerca a ellos, tan cerca que Lúcifer incluso pensó que Jesús, en el caso Miguel, no era superior a él en poder. Y eso hizo con que los ángeles apreciaran mucho más a Jesús. Él no pretendía adquirir el lugar de Dios, sino que era un Dios oculto en la forma de un ángel. Y ahí tenemos el primer grande sacrificio de Cristo. Se volvió un ángel. Ocultó su gran gloria de Dios para vivir como un ángel y con los ángeles. Satanás entonces otra vez se volvió. El texto sigue diciendo, pero luego se llenó de orgullo de su propia gloria. Volvió a su deseo de supremacía y nuevamente dio cabida a su envidia hacia Cristo. Y por esto él fue expulso del cielo. El deseo de supremacía otra vez nació en su corazón. Llegando a la tierra, indujo a Adán y Eva a la transgresión. Y ahora no solamente la perfección de los ángeles se demostró que era falla, sino que la perfección humana también se demostró falla y cayó en transgresión. Y Jesús entonces presenta un plan de redención para los ángeles inicialmente. Primeros escritos en la página 150, Jesús dice, yo voy a la tierra y voy a sufrir la más cruel de las muertes. Muerte esta dedicada a criminales. Él comenzó entonces a revelar a los ángeles todos los sufrimientos que iría a enfrentar. Y en el último párrafo de la página 150 de Primeros Escritos, la hermana Elena dice que los ángeles comenzaron a llorar y ofrecerse para venir a morir en lugar de Cristo. Pero no fue permitido.
Y entonces Jesús dice a los ángeles en la página 151, va a ser tan terrible la escena que ni ustedes mismos van a poder soportar, van a ocultar el rostro para no ver la escena. Y él dice, y serán tentados a liberarme del sufrimiento. Él dice que muchos de los ángeles se iban a sentir tan tocados que iban a desear librarlo del sufrimiento que Jesús estaría enfrentando mientras era humano. Y sigue diciendo entonces la escala de humillación que iba a bajar. El deseado de todas las gentes, en la página 49, dice, sería casi una infinita humillación para Jesús tomar sobre sí la naturaleza de Adán cuando éste estaba en su periodo de inocencia en el Edén. Pero Jesús no tomó la naturaleza de Adán cuando éste estaba en el Edén. Asumió la naturaleza humana cuando ésta ya había sufrido 4000 años de degeneración, combatiendo como todos los hijos de Adán tienen que hacer, con la posibilidad de ser derrotado y de ruina eterna. Los ángeles todavía quedaron más asustados. No solamente vendría a la tierra, sino que tomaría sobre sí la naturaleza del hombre degenerado. Dice el deseado en la página 49 que él tomaría la naturaleza de Jesús con la contingencia de la misma. Entonces dice Primeros Escritos en la página 150 que él tomaría sobre sí la naturaleza decaída del hombre. Él sigue diciendo, deseado 112, Jesús tomó sobre sí la naturaleza decaída del hombre. Desierto de la Tentación, página 15, el gran plano de la redención solo podría ser ratificado por el gran Redentor, tomando él el lugar del Adán caído. El ministerio de curación, página 181, Jesús tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa, dice el texto. Entonces Jesús no solamente descendería al máximo en la escala de la degradación, pero descendió al límite, habiendo la posibilidad de derrota. El deseado de todas las gentes en la página 690 dice, Jesús sufrió una tentación que él casi no pudo resistir. Él casi no pudo resistir. Entonces los ángeles quedaron maravillados en ver cuánto Jesús iba otra vez condescender con sus criaturas para que de alguna manera pudieran ser salvas. Dejó la gloria gigantesca perteneciente a Dios para volverse ángel y ahora desciende más en la escala de humillación y se vuelve un hombre. No un hombre noble, como era el caso de Adán antes de la transgresión del Edén, sino que asumió la humanidad cuando ésta estaba degenerada por 4000 años, en estado físico, moral y espiritual. Tenía la posibilidad de ser derrotado. Tanto es que cuando Jesús estaba para ser sacrificado, el texto dice, Jesús no conseguía mirar nada más allá de la cruz. Y él temió no resucitar, de tan bajo que había descendido en la escala de humillación, para que pudiera ser ¿qué? Un verdadero ejemplo para nosotros. Y fue muy importante, no solamente para el ser humano, esta etapa del sacrificio de Cristo. Allá en Primeros Escritos, en la página 151, Jesús dice, muchos de ustedes van a ser tentados a liberarme, pero ustedes no deben interferir. El plan de redención necesitaba ser ejecutado. Él necesitaba ser ejecutado. Verdad sobre los ángeles, página 96, dice así. Muy difícil fue a los ángeles contemplar la escena. ¿Cuál escena? La escena de Jesús allá en el Getsemaní, siendo preso por este montón de gente malvada.
La hermana Elena dice que allí había muchos ángeles observando todo lo que pasaba. Y ella dice que en la página 199 del primero de los escritos, que ellos quedaron asustados y decían, ¿cómo pueden estos matar a su Salvador? Y en la página 196 dice, muy difícil fue para los ángeles soportar esta escena. Y ellos avanzaron para liberar a Jesús, pero ángeles poderosos impidieron. El sufrimiento fue tan grande para los ángeles que algunos ángeles que tenían la comprensión más limitada del plan de la redención quisieron salvar a Jesús. Ellos iban allá, lo iban a salvar y no dejar que fuera maltratado y muerto. Dios necesitó entonces enviar ángeles más poderosos que aquellos para impedirlos de rescatar a Jesús. Ellos quedaron maravillados en ver lo que estaban haciendo a Jesús. Y en la página 197 dice, y Jesús entonces dijo, ¿no pensáis vosotros que si yo quiera puedo pedir a una legión de ángeles a mi Padre y Él me dará? Entonces el texto dice, entonces en este momento nuevamente volvió la alegría en la faz de los ángeles, pues pensaron, ahora va a pedir que nosotros lo salvemos y nos va a permitir interferir. Pero otra vez la tristeza volvió a ellos cuando Él dijo, pero si así fuera, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Entonces, aún los ángeles estuvieron a punto de no soportar el sufrimiento que Jesús estaba pasando. El deseado en la página 760 dice, el brado está consumado, llenó de espanto y admiración a las huestes angelicales. Los ángeles del cielo quedaron asombrados en ver que aunque Jesús era sometido a esta situación de tanto sufrimiento, tanta prueba, aún intercedía por aquellos que estaban cometiendo todo el mal contra él. Este fue el segundo gran sacrificio de Jesús. Fue la cruz del Calvario. Y en realidad este fue el principal, porque eso no fue importante solamente a nosotros, sino que también a los ángeles. Miren esta declaración que está en Verdad sobre los Ángeles, página 210. Dice así, la seguridad de los ángeles también depende de los sufrimientos del Hijo de Dios. Por eso le ofrecen honor y gloria. Miren qué texto revelador. Ni los ángeles están seguros en contra qué. De la apostasía. ¿Es posible un ángel apostatarse? Sí. La tercera parte se ha apostatado. Lucifer, el primer en comando después de Jesús, se ha apostatado, entonces es posible. Ni aun los ángeles están seguros de la apostasía. Es mediante la eficacia de la cruz que los ángeles son guardados contra la apostasía. Entonces, ¿cómo los ángeles son protegidos hoy de la apostasía? Contemplando la cruz de Cristo. Es mediante la eficacia de la cruz que los ángeles son guardados contra la apostasía. Sin la cruz, no estarían más seguros que lo que estaban los ángeles antes de la caída de Satanás. La perfección angélica falló en el cielo. La perfección humana falló en el Edén. El plan de la salvación, que muestra el amor y la justicia de Dios, provee la eterna salvaguardia contra la rebelión en los mundos no caídos. Entonces, ¿qué garantiza? ¿Cómo Dios garantiza que no va a haber una nueva rebelión en los mundos no caídos? El sacrificio de Cristo, la cruz de Cristo. Es por eso que Jesús tuvo que descender tan bajo en la escala de la humillación. Vamos a ver a partir de mañana que existe un gran escenario por detrás de todo esto que necesitamos entender bien. Por ejemplo, ¿por qué Dios reveló la verdadera identidad de Miguel? Sencillo, porque en el cielo
Lucifer cuestionó la autoridad de Miguel. Él hizo 3 graves acusaciones. Él dijo que la ley de Dios era injusta. ¿Por qué la ley era injusta? Porque era una ley que no se podía obedecer. Él dijo que Dios era injusto. Segunda acusación, ¿por qué Dios era injusto? Porque Él hizo una ley que no podía ser obedecida. Tercera acusación, Él decía que Miguel no era Dios. Él decía que Miguel no era Dios. Entonces, cuando Dios reveló realmente quién era Miguel, cuál personaje estaba por detrás de aquella identidad, quedó claro entonces delante de todo el universo que Miguel sí era Dios. ¿Y cuál fue una de las primeras pruebas que Dios le dio al universo que miraba de que Miguel era sí Dios? Él creó el planeta Tierra con todos sus habitantes, pues solamente un Dios puede crear. Entonces, cuando Jesús creó el planeta y con toda la vida que existe, quedó claro perante todo el universo que Miguel sí era Dios. Pero su gloria como Dios estaba oculta en la figura de un ángel. Después Jesús descendió todavía más y se volvió un hombre como nosotros. El deseado en la página 49 dice que si Jesús hubiera asumido una posición en que hubiera un único beneficio que no tenemos, Él no podría ser nuestro ejemplo. Por esto es que Él debería venir en la misma realidad que nosotros vivimos. Y así hizo, para encontrarse con las mismas tentaciones que nos encontramos y de esta manera poder identificarse con todas las tentaciones que nosotros sufrimos. Él no iba a interceder por algo que era abstracto para Él, sino que iba a interceder por algo que era experimental para Él, porque Él había experimentado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que como nosotros en todo fue tentado, pero sin pecado. Entonces Jesús por segunda vez hizo un gran sacrificio y se volvió humano. Y ahora vamos a la tercera parte de algo importante que Jesús ocultó. El deseado en la página 17 dice: al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas, queda ligado con nosotros. Lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro. Lo dio a la especie caída. Entonces Jesús en realidad fue dado a nosotros. Dios lo agarró y lo dio a nosotros. El texto dice: para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz, o sea, para asegurar que es una realidad, Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Entonces Jesús decidió hacer ¿qué? Retener para siempre la naturaleza humana. Si Él retuvo por siempre la naturaleza humana, ¿cuál cuerpo tiene hoy? Un cuerpo humano, pero glorificado. Testimonios Selectos dice eso, el tomo 3, que Jesús subió al cielo, llevando la humanidad, pero esta glorificada. ¿Pero un cuerpo glorificado deja de ser un cuerpo humano? Obvio que no. Entonces, ¿cuál fue la forma que Jesús retuvo? La forma humana. ¿Por cuánto tiempo? Eternamente. Cuerpo me has preparado, dijo el salmista. Una vez que Jesús retuvo la naturaleza humana, ¿ustedes creen que Jesús perdería o no alguna calidad de Dios? ¿Cuál, por ejemplo? La omnipresencia. Porque un cuerpo humano no puede estar en 2 lugares a la vez, ¿cierto? Miren el deseado en la página 622.
estorbado por la humanidad, Cristo no podría estar en todo lugar personalmente. O sea, Él perdió, Él ocultó su omnipresencia. Jesús hoy no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Él no puede estar en dos lugares. ¿Ustedes creen que esto fue o no fue un sacrificio? A veces no queremos sacrificar ni un gusto. A veces la esposa quiere que el libro quede en esta parte, pero el esposo le gusta más el libro en otra extremidad. Y de ahí la esposa pone el libro acá, y el esposo lo lee y lo pone allá. Y llega en la tarde y está allá. Y ahorita están peleando, pero yo pongo allá y usted pone ahí. Yo digo eso porque ya he visto eso. Una vez vi una pareja peleando porque la muchacha le gustaba que el lápiz quedara en un lugar y el muchacho decía, pero el lápiz es mío, yo pongo donde yo quiera. Entonces, tenemos dificultad a veces de sacrificar cosas tan pequeñas, cosas tan insignificantes que Dios nos pide. Pero Jesús no guardó ni su omnipresencia. Es obvio que estaría en todos los lugares ahora a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Pero Él en persona no podría más estar en más de un lugar al mismo tiempo. Él sacrificó este privilegio para ser igual a ¿quién? A nosotros. Entonces, el cielo sí reconoce el valor del sacrificio de Cristo. El cielo sí. Verdad sobre los ángeles, en la página 205 dice que el sacrificio de Cristo será en el futuro percibido por los santos y por los ángeles. Hoy todavía no entendemos la amplitud del sacrificio de Cristo. Ni aun los ángeles celestiales entienden plenamente el sacrificio de Cristo. Pero habrá un día en que todos vamos a entender en la plenitud el sacrificio de Cristo. Y Jesús siempre estuvo dispuesto a sacrificarse por nosotros, con la intención también de darnos ejemplo de que debemos siempre sacrificarnos por el prójimo. Jesús no guardó nada. La maravillosa gracia de Dios, página 160, dice que Jesús no consideró ser igual a Dios deseable, mientras que la raza humana estaba aquí a perecer en el pecado. Jesús no mide esfuerzos y no guarda cosas que sean importantes y que necesiten ser sacrificadas para salvarnos. Y muchas veces, un poquito que Dios nos pide, tenemos dificultad de sacrificar. Necesitamos evaluar esto, porque cuando Jesús dijo en el cielo que se volvería un humano, que iba a asumir toda la fragilidad que tenemos para salvarnos, y con el riesgo de perderse, porque el texto inspirado dice que si Cristo hubiese sido vencido, la ira de Dios iba a caer sobre él, y la iglesia y Cristo estarían perdidos para siempre. Entonces Jesús estuvo bajo gran riesgo. Un gran riesgo. ¿Ustedes creen que toda la voluntad de Jesús estaba en armonía con la voluntad de Dios? ¿O existieron momentos en que la voluntad de Dios y la voluntad de Jesús se chocaron? Existieron momentos en que la voluntad de Dios era una y la voluntad de Jesús era otra. Eso se llama tentación. Si tenemos dos voluntades, existe la posibilidad de que yo ceda a una de ellas. Pero Jesús siempre decía que sea hecha tu voluntad, no la mía. Pero había posibilidad de caída para Jesús y fue real. El deseado en la página 49. Combatiendo el combate que todo hombre, hijo de Adán, tiene que combater, con posibilidad de caer y perderse eternamente. Entonces Jesús se puso en posición delicada, se sacrificó, tenía la posibilidad de perderse eternamente. Y esto llenó el cielo de asombro. Esta condescendencia tan grande por causa del hombre pecador. Asumió nuestro lugar, pagó nuestra deuda, para darnos una mejor resurrección. Pero hay una parte que me gusta mucho en todo esto. Apocalipsis 21, miren, que por causa del sacrificio de Cristo y los beneficios que vendrán de esto,
el propio Dios va a habitar en la tierra renovada, después de los 1000 años. Capítulo 21, verso 3 dice: Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Entonces Dios va a habitar con los humanos aquí en la tierra. Capítulo 22, verso 4. Y verán que su rostro y su nombre estará en sus frentes. Entonces en la nueva tierra, Dios va a salir de la luz inaccesible. Y ustedes pueden leer después Testimonios Selectos, tomo 3, desde la página 264 a 266, que va a decir bien claramente: la promesa de Jesús de que mostraría el Padre a sus discípulos no tuvo total cumplimiento en el Pentecostés. El cumplimiento integral de la promesa aún está en el futuro, cuando Dios será visto por los suyos. Entonces en la nueva tierra, Dios va a salir de la luz inaccesible para ser visible. Y entonces nosotros, o por lo menos los que fueran salvos, podrán ver la faz de Dios. Les invito también a leer El conflicto de los siglos. Dice así: el pueblo de Dios tiene el privilegio de tener comunicación directa con el Padre y el Hijo. Vemos la imagen de Dios reflejada como un espejo en las obras de la naturaleza y en su modo de obrar para con los hombres. Pero entonces le veremos cara a cara, sin velo que no los oculte. ¿Qué privilegio no será este para sus hijos? Contemplar la faz de su Padre. Entonces, aún el propio Dios, cuando el pecado sea extinto, va a salir de la luz inaccesible. Hoy no es seguro que Dios habite fuera de la luz inaccesible, porque ¿qué sucede con el pecado cuando está en la presencia de Dios? Es consumido, ¿no? El texto nos dice: el deseado, Romanos 1:18 y muchos otros lugares dicen que, Hebreos 12 también dice, en las Escrituras muchos lugares dicen que el pecado no puede subsistir delante de Dios. ¿Qué habría pasado con Lucifer en el cielo y con los ángeles si Dios estuviera en medio de ellos sin estar oculto? Inevitablemente, ¿qué iba a pasar con ellos? Hubieran sido destruidos. Entonces, en realidad, Dios se ocultó en luz inaccesible por amor del hombre. ¿Por qué? Porque Dios sabía. Nosotros leemos el texto, Mensajes Selectos 1:250. Dios sabía que Lucifer iba a caer en transgresión. Dios sabía que la tercera parte de los ángeles también iba a caer. Entonces Dios, para no destruir sus criaturas y así desarrollar una situación no favorable en la mente de los que no pecaron, Él se ocultó y permanece oculto hasta hoy por amor de su criatura. Permanecerá velado hasta el día en que el pecado sea extinto. Entonces no será más peligroso a Dios habitar entre sus criaturas, pues no va a existir el riesgo de que Él los destruya, porque el mal no se va a levantar por segunda vez. Entonces, mis hermanos, hoy, Dios vive en un estado de inaccesibilidad. Es un Dios no personal por amor a sus criaturas. Y mientras nosotros no demos un fin en el pecado, en nuestra vida, que sucede simultáneamente con la purificación del santuario celestial, nosotros vamos a seguir perpetuando la permanencia de Dios en un estado de inaccesibilidad. Entonces, en realidad, el universo depende más del hombre de lo que imaginamos. En realidad, vamos a ver en los próximos estudios que Dios depende del hombre. Eso parece contradictorio, parece raro, pero vamos a identificar muy claramente con los textos
que hoy Dios está siendo juzgado. El juez ahora es reo y él depende de la humanidad. Él depende de sus criaturas, porque los que están en el conflicto son los hombres y los seres celestiales que no cayeron y los seres celestiales que cayeron. Entonces hay un gran drama que está siendo desarrollado y es necesario que en este planeta, donde el pecado ha sido aún aceptado, donde todavía se deja para después de parte de nosotros, hay que tomarse una decisión. De otra manera, Dios tendrá que permanecer en el estado de inaccesibilidad. No pongamos vano el sacrificio de Cristo. Él asumió la identidad de un ángel en el cielo, y la Biblia en varios lugares dice que Jesús era un ángel. Éxodo 23 llama a Jesús de ángel. Génesis 22 dice que Jesús era ángel. Y muchos otros capítulos en la Biblia dicen que Jesús era ángel, porque él asumió la identidad de un ángel, sacrificándose para estar cerca a ¿quién? De los ángeles. Después se volvió hombre. Murió la muerte de cruz para salvarnos. No satisfecho, quiso bajar todavía más, haciendo que, reteniendo por siempre, por la eternidad, la naturaleza humana, pero esta glorificada, libre de la parte de la naturaleza, pero sí la naturaleza glorificada. Igual teremos todos nosotros en aquel gran día, en que recibiremos el toque final de inmortalidad. Pero la decisión para validar el sacrificio de Cristo hay que tomarse hoy. Hoy. Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos una misión a desarrollar en este planeta. Nadie nace aquí por acaso. No somos obra del acaso. Eso es evolucionismo. Cada persona nace en este mundo con un propósito bien definido, con una misión. ¿Cuál misión? Mostrar al universo que las acusaciones de Satanás son falsas, son infundadas. Nosotros tenemos que mostrar eso. Jesús ya vino y dio el ejemplo, demostrando ser posible observar la ley así como él observó, y así para que demostremos al universo que las acusaciones de Satanás no tienen fundamento, son falsas. Pero para eso él necesita ver un pueblo siguiendo el ejemplo de Cristo. Y solamente entonces Jesús va a poder decir, las joyas fueron contadas, el número fue contado. Y entonces él va a poder volver para buscar a su pueblo y reivindicarlos como suyos. Pero antes de eso pasar, una gran demostración va a ser vista en este planeta. Si no, le va a tocar a Dios permanecer todavía más tiempo en estado de inaccesibilidad. Entonces Dios espera en nosotros, mis hermanos. Dios espera en la última generación. Y no esperemos que nuestros hijos sean la última generación, o nuestros nietos, porque a la medida que eso va sucediendo, va cada vez dificultando más, porque las tinieblas morales se van a intensificar, y cada vez más la venida de Jesús va a quedar lejos. Hagamos el posible para que eso suceda hoy, para que esto sea una realidad en nuestra vida hoy, para que Cristo vuelva mañana. La tierra está tan fértil. Cuando miramos a la escatología, a los eventos proféticos y al escenario mundial, no falta nada más para que los últimos eventos sucedan. La imagen de la bestia ya está prácticamente formada. Nosotros nunca tuvimos un escenario tan listo para desarrollarse los eventos finales como está hoy. Las cosas están sucediendo aquí, bien abajo de nuestros ojos. Y nosotros necesitamos hacer ¿qué? Sacar estas escamas para que no seamos agarrados despreparados. Hoy el mundo cristiano se está uniendo y ustedes deben saber cómo está yendo la cuestión del ecumenismo, que está tan fuerte. Y nosotros sabemos que el ecumenismo es la imagen de la bestia, que es la unión de los protestantes con los católicos. Y esto va a ser la formación de la imagen de la bestia.
Y esto ya ha sucedido de forma bien clara delante de nuestros ojos. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces todavía estamos esperando? Si hoy yo mirara a mí y me evaluara, yo tendría condiciones de enfrentar los eventos finales que están delante de nosotros. Mi carácter me permitiría sufrir todas las pruebas que hay que sufrir y no ser derrotados. La palabra de Dios dice que cada ser humano va a ser tentado tan fuertemente que va a tener la impresión que es el único ser humano que existe en la tierra. Vamos a tener que beber la copa de la tribulación hasta las heces. Así como Jesús bebió la copa de la humillación y sufrimiento hasta las heces. ¿Será que hoy yo estaría listo para eso? ¿Será que hoy mi carácter me daría un soporte para caer sobre mis rodillas y pasar una noche entera, así como Jacob pasó en el periodo de angustia, clamando? Porque el tiempo de angustia de Jacob, otra vez va a ser vivido por el pueblo de Dios. ¿He yo alcanzado esto? Si no, yo creo que llegó el momento. No debemos esperar más, porque si esperamos hasta mañana, mañana puede ser muy tarde. Aquellos que bajan al polvo hoy van a resucitar con la misma disposición manifestada en el hogar y en la sociedad. Cristo no cambia nuestro carácter en su venida. La obra de transformación del carácter necesita acontecer hoy, en nuestras elecciones diarias. Ellas están determinando nuestro destino. Entonces, hermanos, que podamos hoy tomar la decisión de vivir a la altura de lo que Dios quiere de los que van a vivir en los últimos días. Porque si no, vamos a ser hallados faltos y seremos pasados por alto. Que Dios nos ayude a cada uno a estar de pie en aquel gran día. Amén.